Hoy toca, de la mano de la evidencia y el pensamiento crítico, exhibir la deshonestidad intelectual de los cristianos nuevamente, particularmente esa secta protestante que niega hacerlo a toda costa, llamada los Testigos de Jehová. La Watchtower Bible and Tract Society es famosa por ocultar abusos y desviar recursos económicos haciendo una estafa piramidal de su organización, pero ese no es el tema que nos atañe hoy, vamos a hablar de otra cosa. Una de sus particularidades es siempre manipular la información para tratar de ajustar la evidencia científica a sus creencias. Hay varios momentos en los que lo han hecho, ya en otro artículo haré una exhaustiva revisión de ese libro que tienen que se llama ¿Cómo llegó a existir la vida? ¿Por evolución o por creación? El cual es un remedo de cortes deshonestos de frases de científicos, ideologías creacionistas y manipulación, aderezada obviamente con malinterpretación. Siendo junio jurásico, Jurassic June, mes de la concientización sobre la paleontología, toca analizar una revista de aquellas que suelen ofrecer de casa en casa y por su tema y portada podría parecer interesante hasta cierto punto, pero esconde desinformación, manipulación y pseudociencias en una escala impresionante. Corría el año de 1990 y la Watchtower Bible and Tract Society se estaba subiendo también al tren de la dinomanía, que aún no explotaba del todo como pasó con Jurassic Park, y nos daba esta publicación. Los primeros dos artículos a forma de recopilación ofrecen un copy-paste sacado de otro lado para meternos en contexto con el tema de los animales prehistóricos. Sin embargo, inmediatamente es notorio el desmedido esfuerzo por sesgar la opinión del lector, al presentar las discrepancias científicas como graves errores irreconciliables, como si los científicos que han dedicado su vida a la investigación fueran meros especuladores que se dedican, no sé, a vender ideologías coercitivas de puerta en puerta o algo parecido. Se lee. La paleontología es la ciencia que trata el estudio de los fósiles, y los fósiles son restos de origen orgánico. Sin embargo, como dijo un paleontólogo, es una ciencia muy especulativa y subjetiva. Esta afirmación es cierta en el caso de los dinosaurios. J.L. Jepson, un científico de Princeton, Estados Unidos, dijo lo siguiente respecto a una serie de especulaciones que se han hecho tocante a lo que le sucedió a los dinosaurios. Aquí comienzan a citar un libro y dice: varios autores han sugerido la posibilidad de que los dinosaurios desaparecieron porque el clima empeoró, o porque empeoró la dieta, radiación cósmica, etcétera, etcétera. Citan al libro The Riddle of the Dinosaur. Y luego dicen: de tales especulaciones se desprende que los científicos no pueden responder a ciencia cierta a la pregunta ¿qué fue de los dinosaurios? Es importantísimo recalcar varias cosas aquí. El uso de corchetes con 3 puntos dentro sirve para indicar que parte del texto original ha sido omitido por uno u otro motivo. Esta es una práctica sumamente extendida entre los artículos escritos por la JW, la Watchtower. Es impresionante la cantidad de información que se puede dejar fuera para obtener un recorte que será leído obviamente por sus seguidores y público objetivo con el afán de mostrar únicamente una parte del texto que va a calzar con su ideología de forma completamente forzada, ¿no? El libro que citan, The Riddle of the Dinosaur, dista mucho de ser una obra que demerite la investigación científica para hacerla ver como mera especulación, como hacen ellos, en favor de los mitos religiosos, ¿no? Su review en Amazon dice prácticamente que es un libro que analiza diferentes teorías sobre cómo vivieron, cómo murieron los dinosaurios y cosas por el estilo. Habla un poco de la guerra de los huesos que hubo entre Othniel Marsh y... se me olvidó el nombre del otro, lo pongo en los comentarios. Bueno, la forma en la que se regodean diciendo los científicos no pueden responder a ciencia cierta X pregunta, cumple meramente con el objetivo de introducir con calzador la Biblia, como si el libro de fábulas y mitos heredados de pastores de cabras semianalfabetas de la Edad de Bronce sí tuviese estas respuestas, ¿no? El hecho de que no sepamos la respuesta a algo, actualmente ya sabemos que el evento Chicxulub fue el causante de una extinción masiva a finales del Cretácico, que se llevó obviamente de calle a todos los dinosaurios. El hecho de que no tengamos una respuesta a algo no significa que la respuesta aparezca en un libro de serpientes mágicas de hace 2000 años, no. Continúan diciendo, lo voy a leer: al comentar respecto a esta nueva teoría y la extinción aparentemente súbita de los dinosaurios, un escritor sobre temas científicos admite: podrían sacudir los fundamentos de la biología evolutiva y poner en duda el actual concepto de la selección natural. Un escritor sobre temas científicos.
Personajes al aire sin nombre, profesión y alguna fuente confiable citada son frecuentemente protagonistas de dichos y frases variopintas en la literatura jehovista. Es algo completamente común que hacen para sustentar sus ideologías. A continuación comienza el verdadero asalto de deshonestidad intelectual de la forma más manipuladora y sesgada posible. Primero, minimizando sin fuentes y con un absoluto sesgo la datación, haciendo hincapié además en el bendito carbono 14, cuando los científicos de verdad sabemos que esta forma de datación es inútil para animales prehistóricos, particularmente estos del Cretácico, ¿no? Vamos a ver exactamente lo que dicen directamente de su revista. La datación de los dinosaurios. Los huesos de dinosaurios casi siempre se encuentran en capas de tierra inferiores a las que contienen huesos humanos, lo que hace que muchos lleguen a la conclusión de que pertenecen a un periodo de tiempo anterior. Los geólogos dan a esta época el nombre de era mesozoica y la subdividen en 3 periodos: Cretáceo, Jurásico y Triásico. Pausa, está mal acomodado, son Triásico, Jurásico y Cretácico, pero bueno. Se afirma que la duración de estos periodos es del orden de decenas de millones de años. No obstante, ¿hay algún fundamento sólido en el que apoyar esta afirmación? Un método que se utiliza para datar la antigüedad de los fósiles es el denominado método de datación del radiocarbono. Este sistema de datación mide la proporción de desintegración del carbono radioactivo, carbono 14, desde el momento de la muerte del organismo. Una vez que un organismo muere, ya no absorbe más anhídrido carbónico del ambiente que le rodea, y con el tiempo la proporción del isótopo, carbono 14, va disminuyendo a medida que sufre desintegración radioactiva. Según ellos, citan con cortes, dice Science and Technology Illustrated. Peor todavía, de forma totalmente nauseabunda infieren el diluvio como un evento completamente real y natural, como si tuviera un sustento verídico este mito inspirado, como sabemos, por la epopeya de Gilgamesh. Dice más adelante la misma revista, Melvin Cook, profesor de metalurgia, hace el siguiente comentario al respecto. Estas concentraciones de materias radiactivas solo pueden suponerse, de modo que las edades obtenidas así no pueden ser mejores que esta suposición. Perdón, Melvin, te voy a destrozar en un momento con mis correcciones. Esto es especialmente cierto, continúa diciendo el editor de La Despertad, si tenemos en cuenta que el diluvio del día de Noé ocurrió hace más de 4.300 años, produjo enormes cambios en la atmósfera y en la superficie terrestre. Oh, no, vamos a analizar, primero que nada, necesito que se me pase la risa, es risorio y ridículo cómo utilizan como un argumento suponer que este mito del diluvio de Gilgamesh, que ellos le llaman Noé, tiene siquiera un grado de veracidad, ¿no? Vamos ahora sí a hacer ciencia, a analizar métodos de datación. Alguna vez los publiqué en un artículo en mi blog de Medium. Es que me voy a tomar la libertad creativa de leerlos de mi mismo artículo. Ahí están las fuentes de las cuales yo tomé esta información para demostrar que pues, no son meros experimentos especulativos la forma en la que se datan los restos, ¿no? Y explicar a grosso modo cómo funcionan. Voy a leerlo directamente del artículo que yo hice y del cual están las fuentes. La datación radiométrica, datación radioactiva o datación por radioisótopos es una técnica utilizada para datar materiales como rocas, minerales y restos orgánicos, en los que se incorporaron de manera selectiva impurezas radiactivas cuando se formaron. El método se basa en la comparación de la abundancia de un radionucleido de ocurrencia natural dentro del material con la abundancia de sus productos de descomposición, que se forman a una tasa constante de desintegración conocida. El uso de la datación radiométrica fue publicado por primera vez en 1907, muy importante, por Bertrand Boltwood, a partir de una idea ya avanzada por el británico Ernest Rutherford en 1905. Y ahora es la principal fuente de información sobre la edad absoluta de las rocas y otras características geológicas, incluida la edad de las formas de vida fosilizadas o la propia edad de la Tierra. Y también se puede utilizar para datar una amplia gama de materiales naturales y artefactos antiguos. Entre las técnicas más conocidas están la datación potasio-argón, la datación uranio-plomo y la datación por radiocarbono, basada en la desintegración del isótopo carbono 14. Comúnmente utilizada para la datación de restos orgánicos relativamente recientes, de hasta 60.000 años. Los diferentes métodos de datación radiométrica varían según la escala de tiempo en la que son precisos y de los materiales a los que se pueden aplicar. Toda la materia ordinaria se compone de combinaciones de elementos químicos, cada uno con su propio número atómico, lo sabemos a través de la tabla periódica,
que indica el número de protones en el núcleo atómico. Además, los elementos pueden existir en diferentes isótopos, con cada isótopo de un elemento difiriendo en el número de neutrones en el núcleo. Un isótopo particular de un elemento particular se llama nucleido. Algunos nucleidos son inherentemente inestables, es decir, en algún momento en el tiempo, un átomo de tal nucleido sufrirá un decaimiento radioactivo y se transformará espontáneamente en un nucleido diferente. Esta transformación se puede lograr de varias maneras diferentes, es bastante interesante, incluida la desintegración por emisión de partículas alfa y la desintegración beta por emisión de electrones, emisión de positrones o captura de electrones. Otra posibilidad es la fisión espontánea en dos o más nucleidos. Si bien el momento en el que un núcleo particular se desintegra es impredecible, una colección de átomos de un nucleido radiactivo decae exponencialmente a una tasa descrita por un parámetro conocido como vida media, generalmente dada en unidades de años cuando se estudian las técnicas de datación. Después de que haya transcurrido una vida media, la mitad de los átomos del nucleido en cuestión se habrán desintegrado en un nucleido hijo, por llamarlo de alguna forma, o producto de desintegración. En muchos de estos casos el nucleido hijo en sí mismo ya es radioactivo, lo que resulta en una nueva cadena de desintegración, se sigue replicando, que finalmente termina con la formación de un nucleido hijo estable, que ya no es radioactivo. Y bueno, cada paso en tal cadena se caracteriza por una vida media distinta. Es importante también notar esta diferencia. En estos casos, generalmente la vida media de interés en la datación radiométrica es la más larga de la cadena, que es el factor limitante de la velocidad en la transformación final del nucleido radioactivo en su hijo estable. Los sistemas isotópicos que han sido explorados para la datación radiométrica tienen vidas medias que van desde solo unos 10 años, por ejemplo el tritio, hasta más de 100.000 millones de años, como por ejemplo el samario 147. La precisión de un método de datación depende también en gran parte de la vida media que este isótopo radioactivo que está involucrado va a tener, ¿no? Por ejemplo, el carbono 14, que tanto les encanta mencionar a los testigos de Jehová para supuestamente demeritar los procesos científicos, tiene una vida media de unos 5.730 años aproximadamente. Después de que un organismo haya estado muerto desde hace 60.000 años, pues queda tan poco carbono 14 que no se puede establecer una datación precisa. El carbono 14 es inútil cuando estamos hablando de dinosaurios y fósiles. Por otro lado, la concentración que tiene el carbono 14 cae tan abruptamente, tan de golpe, que la edad de los restos, pues relativamente jóvenes, se puede determinar con una precisión de unas pocas décadas, ¿no? Repito, para los dinosaurios no nos sirve de nada el carbono 14. Si un material que rechaza selectivamente el nucleido hijo se calienta, cualquier nucleido hijo que se haya acumulado a lo largo del tiempo se perderá por difusión, lo que pondrá a cero algo que llamamos el reloj isotópico. La temperatura a la que sucede esto se le llama temperatura de cierre o temperatura de bloqueo y es específica de cada material en particular, de cada sistema isotópico también. Estas temperaturas se determinan experimentalmente en el laboratorio mediante el restablecimiento de forma artificial de los minerales de muestra con un horno que se utiliza de altísimas temperaturas. A medida que este mineral va pasando el proceso de enfriamiento, comienza a formarse la estructura cristalina y la difusión de los isótopos se vuelve menos sencilla. Hasta cierta temperatura la estructura cristalina que tienen se ha formado lo suficiente como para evitar la difusión de estos isótopos. Esa temperatura es lo que se conoce como temperatura de cierre, lo que les explicaba, y representa la temperatura por debajo de la cual el mineral es un sistema cerrado para estos isótopos. Pues por este mismo motivo una roca o masa fundida, ya sea ígnea o metamórfica, que se está enfriando lentamente, no comienza a mostrar una disminución radioactiva que pueda ser medible hasta que se enfríe por debajo de la temperatura de cierre. La edad que se puede calcular por datación radiométrica es, entonces, el momento en que la roca o el mineral se enfriaron hasta la temperatura de cierre. La datación uranio-plomo es uno de los sistemas más antiguos y pues más finos, más confiables que tenemos de datación radiométrica. Se puede utilizar para datar rocas que se formaron y cristalizaron desde hace 1.000.000 de años hasta 4.500 millones de años, con una precisión dentro de un rango de porcentaje del 0.1 a 1% de grado de error.
Se ha logrado un margen de error de 2 a 5% en las rocas mesozoicas más jóvenes que se tienen. No hablamos de una Tierra de 6.000 años. La ciencia confirma que eso es completamente ilógico e ingenuo creer que la Tierra tiene 6.000 años. Obviamente nada de esto te lo van a explicar en estas revistas de este grupo completamente deshonesto, atrapa ingenuos, y se cierran a hablar únicamente del carbono 14, cuando en la comunidad científica somos conscientes de que no es viable su uso para datar dinosaurios, ¿no? El objetivo detrás de esta manipulación obviamente es cuadrar con las edades de la Tierra que da el relato bíblico, el cual es completamente ridículo si tenemos el mínimo conocimiento sobre geología básica. Todavía no viene lo peor. Este artículo va a terminar asumiendo la veracidad de la Biblia después de haber pretendido hacer quedar a la comunidad científica como una desordenada agrupación o pandilla de ignorantes especuladores que no tienen ningún sustento. Aunque el método de datación radioactivo es innovador, todavía se basa en la especulación y la suposición. En contraste, el relato de la Biblia registrado en el primer capítulo del libro del Génesis sencillamente menciona el orden general en que tuvo lugar la creación, lo que permite la posibilidad de que transcurriesen miles de millones de años para la formación de la Tierra y muchos milenios, distribuidos en 6 periodos creativos o días entre comillas, para su preparación con vistas a ser habitada por el hombre. Es posible que algunos dinosaurios y pterosaurios hayan sido creados en el 5º periodo mencionado en Génesis, cuando la Biblia dice que Dios hizo criaturas voladoras y grandes monstruos marinos, y otros en el 6º periodo. Si se tiene en cuenta la abundancia de vegetación que sin duda existía en el tiempo de los dinosaurios, habría sido muy apropiada la presencia de un número tan elevado de animales con un apetito voraz, como indica Génesis 1:20-24. Una vez que los dinosaurios habían cumplido su propósito, Dios puso fin a su existencia. No obstante, la Biblia guarda silencio en cuanto a cómo y cuándo lo hizo, porque no sabían que existían. De lo que sí podemos estar seguros es de que los dinosaurios fueron creados por Jehová con un propósito definido, aunque de momento no comprendamos cuál fue ese propósito. No vinieron por error ni fueron producto de la evolución. Su súbita aparición en el registro fósil sin ninguna conexión con algún antecesor fósil y su desaparición sin dejar fósiles de transición son pruebas en contra de la opinión de que tales animales evolucionaron de forma gradual a lo largo de millones de años. Por consiguiente, el registro fósil no apoya la teoría de la evolución. Al contrario, armoniza con el punto de vista bíblico de que la vida animal fue creada por Dios. El registro fósil de los dinosaurios no apoya la evolución, sino la creación. ¿No les da una jaqueca terrible? A mí sí, es impresionante, ¿no? Dicen que el relato de la Biblia registrado en el primer capítulo del libro de Génesis sencillamente menciona el orden general en el que tuvo lugar la creación. Siendo que el mismo libro de mitos anticientíficos establece que la luz existió en la Tierra antes que el Sol. Me iba a tomar el atrevimiento de utilizar un screenshot de la Biblia, pero quiero leerlo directamente. Pueden consultarlo en cualquier Biblia, no va a haber muchas variaciones, ¿no? Dice en el Génesis: y Dios dijo que haya luz, así que hubo luz. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca hierba, plantas con semilla y árboles frutales según sus géneros, y que den fruto y semilla. Y así ocurrió. La tierra empezó a producir hierba, plantas con semilla y árboles que dan fruto y semilla, todos según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana. Ese fue el 3er día. Entonces Dios dijo: que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y servirán de señal para marcar las estaciones, los días y los años. Servirán de lumbreras en la expansión de los cielos para iluminar la tierra, y así ocurrió. Dios pasó a hacer las 2 grandes lumbreras, la más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Esto viene en Génesis capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Vamos aquí a hacer entonces un análisis. De acuerdo a este ridículo mito, primero hubo luz, luego hierba terrestre y árboles, sin fotosíntesis. Luego tarde y mañana, y además para esto habían pasado 3 días. En el 4º día, día, o sea, sabemos que el día es la rotación de la Tierra, pero bueno, Dios crea a las lumbreras. Suena a un nombre de un restaurante horrible, pero crea a las lumbreras para iluminar la Tierra. O sea, hasta el 4º día crea al sol, sin poder explicar con el menor argumento lógico cómo es que habían pasado esos días, e ignorando completamente el hecho de que la Tierra aparece en el universo después del sol, en la realidad, y las estrellas. Según este mito absurdo, la Tierra e incluso la hierba, una forma de vida, o sea, la vida misma, antecede a la existencia de las estrellas. En serio. Además, nombra lumbrera a la luna para gobernar la noche.
cuando sabemos que la luna no emite iluminación visible, emite una radiación, pero eso no es visible. O ese Dios definitivamente no existe y es producto de la ignorancia de los humanos de esa época, o es un Dios sumamente estúpido e ignorante que dictó este librito que se supone es su palabra inspirada, ¿no? Según 2 de Timoteo 3:16. Según una de las justificaciones que a veces utilizan grupos cristianos como los testigos o los adventistas es que los días de los que habla la Biblia no son días respecto a lo que nosotros conocemos como la rotación de la Tierra, sino que son periodos de tiempo. Eso se lo sacan completamente de la manga. Es darle vueltas y vueltas y tratar de justificar algo completamente absurdo y ridículo, ¿no? Bueno, hasta ahí el punto de la Biblia. Completamente ilógico, completamente ridículo. Este texto, esta revista de la Watchtower, sí hace diferencia entre pterosaurios y dinosaurios, pero falla terriblemente al clasificar a los segundos como grandes monstruos marinos. Voy a explicar esto. Los huesos de la cadera permiten diferenciar a los dinosaurios de otras especies y dividirlos en dos facciones: los saurisquios con caderas de lagarto y los ornitisquios con caderas de ave. Además, para distinguir un dinosaurio de otro tipo de animal, podemos darnos cuenta cómo el hueso del muslo se encaja en la cadera. Si gira hacia adentro, pertenece a la familia. La idea más aceptada es que son un grupo caracterizado por ciertos rasgos y un ancestro en común, y que los saurisquios y los ornitisquios conforman sus dos principales linajes, que fueron descritos en algún momento por el paleontólogo británico Harry Govier a finales del siglo XIX. Pues bien, los famosos monstruos, como se empeñan en llamarlos marinos, como el plesiosaurio, el elasmosaurus o el mosasaurus, siendo reptiles marinos del Mesozoico, no comparten estas características físicas. No son dinosaurios. Para hacerlo sencillo, los dinosaurios eran animales terrestres y así son clasificados, ¿no? Los animales marinos o los animales voladores simplemente no son dinosaurios, son cosas distintas. Aquí vemos un árbol filogenético perfectamente armado, o por lo menos muy bien armado, y como la vida misma está en constante evolución. Sin embargo, el artículo de la Watchtower se atreve a cerrar diciendo sandeces como no vinieron por error ni fueron producto de la evolución. Su súbita aparición en el registro fósil sin ninguna conexión con algún antecesor fósil, ignorando Arcosauria, y su desaparición sin dejar fósiles de transición son pruebas en contra de la opinión de que tales animales evolucionaron de forma gradual a lo largo de millones de años. Por consiguiente, el registro fósil no apoya la teoría de la evolución. Al contrario, armoniza con el punto de vista bíblico de que la vida animal fue creada por Dios. Y bueno, es que esta bruta necesidad de encontrar supuestamente fósiles de transición, ignorando completamente a los ancestros comunes o cómo es que de verdad funciona la evolución, es irrisoria, ¿no? Pues, no, vamos a concluir con algo, ¿no? Dios no existe y precisamente los dinosaurios son prueba de ello. La evolución se hace demasiado evidente con estas formas de vida, pues, que ya están extintas. Y sí podemos datar su paso por la Tierra con una precisión asombrosa. Esto demuestra que la Tierra no tiene 6.000 años de existencia. Sabemos también cómo el evento Chicxulub desencadenó una extinción masiva y podemos de alguna forma predecir la siguiente, en la cual ya estamos totalmente inmersos. Por motivos como estos es que importan los dinosaurios. Por eso es que en este mes hay que tener una concientización sumamente especial sobre la paleontología. Yo soy Julián Dordelli de la Navaja de Hitchens. Yo los dejo con este video, espero que les haya gustado. Pueden apoyarnos en Patreon y seguirnos en todas nuestras redes. A mí me encuentran en mis blogs, tanto en Medium como en WordPress, como El Quinto Jinete, donde pueden encontrar la transcripción y la investigación para este texto y otros que también he escrito con anterioridad y en los cuales me basé y tomé documentación para realizar este video. Gracias por habernos visto.